bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo, para lo cual nos venimos preparando continuamente, capacitándonos continuamente para lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Y es una tarea muy preciosa tener ese sentido de vida mientras estamos aquí en esta tierra. Es una tarea maravillosa. Así que, mis hermanos, les pido por favor que abran su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 22. Repito, Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 22. ¿Me van a seguir en la lectura de la palabra del Señor? Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Leemos de parte de Dios y delante de Dios, como nos dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes
en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre nuestro, te pedimos, necesitamos que nos asistas, Señor, que abras nuestro corazón. Señor, la riqueza que hay en este texto que acabamos de leer es tal que sin tu Espíritu Santo en nosotros no podemos entenderlo. Señor, asísteme para explicar todo lo mejor que pueda, Señor, y lo que tenemos preparado para compartir hoy con la iglesia. Señor, danos gozo. Señor, danos ánimo. Danos, Señor, determinación para estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. Amén. Y amén. Mis hermanos, definitivamente en este texto hay una riqueza tan amplia que, hermanos, yo espero que el Espíritu Santo definitivamente nos asista para poder entender la belleza que hay aquí. Yo les voy a pedir que estén muy atentos al texto, porque uno como predicador puede prepararse, puede preparar sus notas, puede estar listo, pero muchas veces, hermanos, cuando uno hace una lectura mal hecha, pasa por alto un punto de aparte, una coma, uno puede desviar el sentido de la lectura y llevar a la iglesia a una comprensión incorrecta del texto. Por eso yo les pido, por favor, que me sigan a la luz del texto. Bien, mis hermanos, la unidad de la iglesia, esencial para las misiones. La unidad de la iglesia. Esta es la serie que estamos desarrollando por estos días en la iglesia. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque, mis hermanos, como iglesia de Cristo, con un enfoque en las misiones a nivel global, aunque estemos en nuestro terreno, aunque no hayamos salido de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestra ciudad, la misión encomendada por el Señor fue una misión global. Mateo 28, 18 al 20. Ahora, entendemos también que es necesario que la iglesia entienda la unidad en sí misma para poder llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión que hemos visto hasta el momento. ¿Dónde vamos en la serie? Bueno, mis hermanos, allí está en pantalla cómo iniciamos, ¿cierto? En Efesios estamos en este momento. No olviden que nosotros empezamos considerando Juan 17. Acuérdense que consideramos el Evangelio de Juan en el capítulo 17. ¿Qué consideramos allá? La oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Y acuérdense que él fue muy enfático en su oración en 3 textos en mencionar que la iglesia es una, que la iglesia es uno. Y él, el Señor, orando, él fue enfático al decir, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que la iglesia, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú
me enviaste. Noten ustedes, hermanos, que dentro de todo el contenido que el Señor menciona ahí, el Señor nos está dando un enfoque en esa oración, un enfoque misionero. Le está dando un enfoque a la iglesia misionero, para que el mundo crea, ¿cierto?, que somos uno. Dejamos Juan 17 y llegamos a Efesios. Aquí en Efesios, en esta epístola, vemos una amplitud, en este caso por Pablo, cuando le escribe a la iglesia, indicándoles a los hermanos en Éfeso quiénes eran ellos como iglesia y por qué habían llegado ellos a el estado en el que estaban, al ser la iglesia de Cristo. ¿Qué vimos aquí en Efesios? En primer lugar, el ministerio de Pablo en Éfeso. Vimos una introducción a la epístola. Vimos un breve resumen de la epístola. Vimos algunos aspectos culturales según algunos textos en Efesios. Y hoy vamos a estar mirando, vamos a estar considerando, mis hermanos, todas las cosas bajo los pies de Cristo. Esto es lo que vamos a estar considerando a continuación. Todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y tenemos una tesis para desarrollar. ¿Por qué todas las cosas fueron puestas bajo los pies de Cristo? ¿Cuál es la razón? Esa es la tesis, mis hermanos, que vamos a estar desarrollando a la luz de el texto que acabamos de leer. Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué todas las cosas bajo los pies de Cristo? Ahora, ¿por qué es necesario hacer esta consideración? Bueno, es necesario hacer esta consideración porque el tema central de Efesios es la iglesia. Como el tema central de Efesios es la iglesia, y en este tema central se nos dice que todo fue puesto bajo los pies de Cristo, tenemos entonces que mirar la argumentación que nos presenta el apóstol Pablo para llegar a ese postulado de que todo fue puesto bajo los pies de Cristo. Le agradezco mucho al hermano Freddy que me está ayudando con esa diapositiva, con esos pies allí, porque definitivamente creo que nos lleva a tener un poquito más de comprensión en el tema, ¿cierto? Todo bajo los pies de Cristo. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, aquí les pido entonces que volvamos a colocar la mirada en el texto. Coloquen su mirada porque vamos a comenzar a encontrar la argumentación que hace el apóstol Pablo en el texto para llegar a la conclusión de que Cristo está sobre todo. Empieza diciéndonos en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ojo, voy a parar ahí. El apóstol entonces comienza diciéndole a la iglesia en Éfeso y por lo tanto a nosotros que recibimos de Dios alguna bendición.
No. Fuimos bendecidos con toda bendición. No algunas, con toda bendición fuimos bendecidos por el Señor. Toda bendición. Pero ¿qué característica tiene esta bendición? ¿De qué tipo es esta bendición? Espiritual. Con toda bendición espiritual. ¿Cierto? Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Pero hermanos, miren ustedes el final del versículo 3. ¿En quién fuimos nosotros bendecidos? En Cristo. Y ese es el seguimiento que les pido que hagamos al texto. Porque, hermanos, todas estas bendiciones recibidas a nivel espiritual en los lugares celestiales son de nuestra propiedad exclusivamente en Cristo. Hermanos, sin Cristo no hay posibilidad de tener acceso a estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces, necesito, hermanos, que estemos muy concentrados en lo que Pablo está desarrollando en este texto. Bien, bendecidos con toda bendición espiritual. Y hermanos, vamos aplicando de una vez también. Si fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿podremos pensar nosotros que Dios no se va a interesar por lo material en la tierra de su pueblo? Si hemos sido bendecidos con toda bendición, porque no dice algunas, sino toda bendición espiritual, ¿iremos a ser abandonados entonces en lo que es básico para la subsistencia en la tierra? Mis hermanos, creo que la respuesta está muy clara. No, no vamos a ser abandonados. Hermanos, no importa que me demore. No me importa que no terminemos hoy, pero vamos despacio exprimiendo la naranja para sacar todo el jugo, hermanos. Vamos a exprimir la naranja para sacar todo el jugo. Entonces, la respuesta en este primer versículo, definitivamente, hermanos, en Cristo, tú y yo estamos completos. Primer argumento, sumamente interesante y que nos alienta, que nos lleva, nos da gozo, que nos da gran ánimo. Bien, vea el versículo 4. Observe el versículo 4. Dice, según nos escogió, ¿en quién, hermanos? En Él. Ojo que el texto nos está hablando específicamente de la obra del Padre por medio de su Hijo. De esto es lo que nos está hablando Pablo. La obra del Padre, el plan del Padre a través de su Hijo. Entonces, el versículo 4 nos indica que el Padre hizo una selección. Hermanos, esta es una doctrina que es odiada por un sector del cristianismo, extrañamente. Sí, extrañamente es odiada por un sector del cristianismo. La doctrina de la elección o predestinación. Hermanos, ¿qué vamos a hacer pues con este texto? ¿Arrancamos la hoja, hermanos? Es tan claro
que nos dice que el Padre nos escogió. ¿Qué hacemos pues con esto, hermanos? El Padre nos escogió. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. En Cristo, tú y yo fuimos seleccionados, puestos aparte, separados para el propósito santo de Dios en Cristo. Ahora, ¿cuándo lo hizo Él? Hermanos, esto es, como podríamos decir nosotros, fantástico. Esto es emocionante. ¿Cuándo hizo el Señor esta obra? Hermanos, nos dice que lo hizo antes de crear los cielos y la tierra. Hermanos, antes de que existiera lo que nosotros vemos hoy, entre otras cosas, sé que es difícil para nosotros comprender la existencia sin la materia. El solo pensar en la existencia sin la materia, nosotros no podemos comprenderlo muy bien. Porque, hermanos, es tratar de comprender desde lo finito que es nuestra mente, comprender lo infinito. ¿Cierto? Es imposible. Así que podremos nosotros confundirnos. Pero, hermanos, aquí dice que en el corazón de Dios, antes de la creación de los cielos y la tierra, en el corazón de Dios, tú y yo ya estábamos en él. ¿Qué tal esto, hermanos? Que cuando el Señor determinó crear los cielos y la tierra, según Génesis 1:1, cuando Él determinó hacerlo, como nos dice allá, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya tú y yo estábamos en su corazón. Hermanos, y no estábamos en su corazón como una simple masa de personas. No como una simple masa de personas, un montón de personas. No, Señor. En el corazón de Dios en ese momento estaba María Elena, Paulina, Dora, Amparo, Claudia, Oscar y cada uno de los que estamos allí conectados. Estábamos por nombre en el corazón de Dios antes de crear los cielos y la tierra. Hermanos, ¿no les parece esto sorprendente? ¿No les parece que esto es algo que, bueno, con razón nos tratan que somos unos locos? Pues que seamos locos, hermanos, porque esto es sencillamente maravilloso. ¿Y para qué nos escogió? Según el mismo versículo 4. Miren, hermanos, hermanas, miren ese para que aparece ahí. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y usted se puede estar preguntando, pero ¿cómo puede ser posible si yo recuerdo que antes de ser salvado hice esto, hice aquello otro? Me avergüenzo de lo que hice. ¿Cómo va el Señor a elegirme a mí para que yo sea totalmente santo y puro? ¿Cómo puede ser eso? Tú y yo no lo entendemos.
Pero mira que el mismo versículo nos da la respuesta. ¿En quién fuimos escogidos? En Cristo. Esa es la razón por la cual, esa es la razón por la cual tú y yo hoy somos santos y sin mancha. Cuando Dios nos mira hoy, ya no ve a Oscar, ve a Cristo en Oscar, en cada uno de nosotros, escogidos en Él. Veamos el versículo 5. Veamos el versículo 5. En amor nos predestinó, qué tremendo, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas para mí. Mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Bueno, hermanos, seguimos dando duro con esta doctrina de la elección, de la predestinación. Seguimos dando duro con esta doctrina, porque nos dijo en el versículo 4 que fuimos escogidos en Cristo. Pero resulta que en el versículo 5 nos acuña un término que utiliza Pablo acá, y es el término predestinar, predestinación. Me gusta poner, hermanos, un ejemplo para tratar de aproximarnos, porque no quiere decir que ese ejemplo nos lo aclare totalmente. No pretendo eso, hermanos. Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos acerca un poquito a la definición de este término predestinar. Hermanos, de una vez, si descomponemos la palabra en dos partes, antes de, destino, dar un destino antes de, es decir, planear darle un destino a algo. Es como si la cuenta de servicios se me vence el 18 y yo con la quincena del 15 guardo la plata para pagar los servicios el 18. ¿Yo qué estoy haciendo con la plata? La estoy predestinando, porque tengo un propósito. ¿Cuál? Pagar los servicios. ¿Cuándo? El 18 que se me vence. Hermanos, no pretendo que entendamos con este ejemplo en la totalidad, entendamos esta preciosa doctrina que es tan amplia. Solo busco que nos aproximemos un poco a la comprensión. Mis hermanos, nos dice que Dios nos dio un destino antes. Ya en el plan soberano de Dios, tú y yo tenemos un proyecto de vida. En el plan soberano de Dios. Él aquí en el versículo 5 nos dice que nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos. Y otra vez, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Hermanos, creo que Pablo en el versículo 3 nos da una conclusión general
cuando nos habla de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego comienza a desarrollar ese concepto. Eso es lo que pienso que Pablo quiere hacer con nosotros, llevarnos en el paso a paso para que entendamos su propósito de toda bendición espiritual. Versículo 5 entonces, predestinados para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. Hagámosle una pregunta a Pablo. Pablo, ¿por qué Dios hizo eso? Explícame por qué Dios hizo eso conmigo. Y él responde ahí mismo. En el mismo versículo 5 está la respuesta. Pablo dice, no, señor, yo no sé, esa fue la voluntad de Dios. Eso fue lo que él quiso. Hermanos, aquí no intervinimos nosotros para nada. El Señor, escógeme a mí, Señor. Señor, predestíname a mí como tu hijo, Señor. Señor, ya estoy cansado de pecar en este mundo, entonces ahora ya te abro las puertas de mi corazón. Como enseñan, mal enseñado, Apocalipsis 3:20. No, eso no es verdad, hermanos. En Apocalipsis 3:20 el Señor no está hablando de eso. Mis hermanos, aquí nos dice Pablo que fue por el puro beneplácito de la voluntad de Dios. Nadie lo obligó a Dios a hacer esto. A él le plació hacerlo, mis hermanos. Ahora hagámosle otra pregunta a Pablo. Bueno, Pablo, esto está muy rico. Esto está muy emocionante. ¿Para qué Dios quiso hacer todo esto? Está bien. Él lo hizo por su propia voluntad, porque quiso. Pero ¿para qué, Pablo? ¿Para qué Él me escogió a mí, Pablo? Y la respuesta viene en el versículo 6. Hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede que cuando me acerco al texto de esta forma, preguntándole al texto con una inquietud que quiero resolver, para preguntarle al texto, hermanos, yo veo una riqueza que yo no había visto antes. Veo una belleza que yo no había visto antes. Entonces, la pregunta es, ¿para qué Dios hizo todo esto? Versículo 6 dice Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Estoy leyendo en la Biblia Las Américas. En la Reina Valera dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez te pregunto, no olvides la tesis que estamos desarrollando, porque todas las cosas están puestas bajo los pies de Cristo. Esa es la tesis que estamos desarrollando. Hermanos, ¿en quién nosotros podemos alabar la gloria de Dios? ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio de Cristo. Cuando tú en oración
doblas tus rodillas y le dices al Señor, Señor, te doy gracias porque me libraste de tal accidente que pudo haber sido peor. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás alabando su gracia. Estás alabando la gloria de Dios. Estás exaltando la gloria de Dios. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia en el amado. Hermanos, tú y yo no podemos alabar a nuestro santo Dios si no es por medio de Cristo nuestro Señor. Es solamente por medio de Cristo que tú y yo podemos acercarnos en alabanza y adoración al Padre. Ahorita vamos a cantar unos himnos. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y nos gozamos en ese memorial. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Por medio de Cristo. Hermanos, no de otra forma nos podemos acercar. El Señor no acepta otra manera de acercamiento a Él, sino por medio de su Hijo. Él dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no es de mi fascinación hacer críticas denominacionales desde el púlpito, pero me resisto a no mencionar, si el Señor está diciendo nadie viene al Padre sino por mí, ¿por qué hay un grupo que pretende desconocer la Trinidad? Yo no puedo entender eso cuando el texto es tan claro. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué hay un grupo que desconoce esta doctrina de la Trinidad? Pero ese no es el tema. Cierro paréntesis, hermanos. Y creo, mis hermanos, que nos vamos acercando a dejar por hoy, porque dije que vamos a exprimir la naranja. Contemplen el versículo 7. Vean el versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, me dice aquí en la Biblia Las Américas. Bueno, hermanos, tenemos aquí en el versículo 7 que fuimos perdonados de nuestros pecados. Mis hermanos, fuimos perdonados, somos perdonados de nuestros pecados. ¿Pero por medio de quién? De la sangre de Cristo Jesús. Yo creo que ya ustedes comprendieron el desarrollo de nuestra tesis. ¿Por qué todas las cosas están bajo los pies de Cristo? Observen que Pablo nos está indicando prácticamente en cada versículo, nos está mostrando a Cristo.
En cada versículo estamos viendo a Cristo. En otras palabras, ninguna de las bendiciones espirituales obtenidas en el versículo 3, ninguna de ellas es posible sin Cristo. Ninguna. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Les hago una pregunta ahí para que mediten, hermanos. ¿Es el bautismo en agua para perdón de pecados según este versículo? La respuesta tiene que ser no. ¿Qué es, según este versículo, lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el texto nos va refrescando doctrinalmente tantas cosas? Hermanos, no nos bautizamos para ser perdonados de nuestros pecados. No, Señor. Porque somos perdonados o limpiados o lavados es por la sangre de Cristo. Bien, hermanos, abordemos el versículo 9. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. ¿Quién será ese él? Cristo, nuestro Señor. Como lo dice aquí en el versículo 9 de la Reina Valera, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas. Y yo creo, hermanos, que llegamos aquí a un punto conclusivo para dejar aquí por hoy. Pero ¿qué es lo que termina diciéndonos Pablo aquí en el versículo 10? Veamos ese paso a paso en el versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él mismo, hablando de Dios el Padre, porque él es el que trae el plan. Pero ojo, ¿quién va a intervenir en el versículo 10? Observe. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. Hermanos, hermanas, el plan de Dios es que absolutamente todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra esté bajo la dirección exclusiva de su Hijo Jesucristo. El versículo 10 es muy claro. Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, podemos comprender entonces por qué la diapositiva de los pies del Señor mientras Él camina. Porque este versículo 10 nos lleva hacia allá, hacia que todo el plan de Dios tiene un solo destino, su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, mis hermanas, no olviden que este tema hace parte de
el gran tema que traemos, que es la unidad de la iglesia como esencial para las misiones. Hermano, hermana, como aplicación de lo que acabamos de ver, cualquier pensamiento que no le apunte a la unidad de la iglesia según la palabra de Dios, lo que hemos visto hasta el momento, es diabólico y de oposición al plan soberano de Dios. Si todo ha sido planeado para que sea reunido en Cristo Jesús, significa, hermanos, que solo Él es la autoridad suprema de la iglesia y por lo tanto la solo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Vamos a dejar, mis hermanos, hasta aquí, hasta el versículo 10, y en 8 días, en la voluntad del Señor, continuamos en el versículo 11. Oremos, mis hermanos. Señor, mis palabras son cortas. Señor, no tengo manera, no tengo palabras significativas de gratitud, palabras hermosas. Tengo una profunda admiración, Señor. Sí. Tengo una profunda admiración y hasta susto también al poder apreciar la revelación tuya en este texto, Señor. Señor, ¿cómo es que en este texto, en cada versículo, vemos la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo? Señor, estamos tan agradecidos de hacer parte de ese tu plan. Señor, pasan tantas cosas por mi mente. Tantas cosas, Señor. Señor, ¿por qué en algunos momentos me siento inseguro? ¿Por qué en algunos momentos siento como temor? ¿Por qué, Señor? Cuando soy participante de algo tan glorioso. Señor, cuando soy participante de algo que yo mismo no puedo comprender en toda su expresión. Señor, gracias por tu plan soberano de predestinación, Señor. Señor, yo te ruego que como iglesia nosotros no olvidemos la alabanza de tu gloria, la exaltación de tu belleza, de tu hermosura. Cuando vemos el significado de gloria, no hay muchas palabras en el griego, en el hebreo, para hablar de lo que es la gloria. Nos encontramos palabras como majestad, como hermosura, como exaltación, como lo que brilla, como lo que es supremamente hermoso, Señor. Y es que creo que nuestra mente no puede entender el verdadero significado de lo que es tu gloria. Señor, gracias por alentar nuestro corazón. Y ahora queremos alabarte, Señor. Queremos cantar los himnos, Señor, meditando